que el problema no es solamente, digamos, que es de percepciones, de no entender el negocio, de no entender que hay variables que uno puede llevar en paralelo y que sería mucho más sencillo para el resto de la vida, que nos harían la vida más sencilla. Entonces, hay que manejar las tarifas, hay que subir las tarifas a los servicios porque estaban atrasadas, porque los subsidios, zaraza, porque ahora no necesitaríamos subsidios porque gracias a algunas inversiones que se hicieron en tiempo y forma en el 2023, hoy Argentina puede ser exportador neto de energía, ¿sí? Es autosuficiente la energía que produce. Pero vos le sacaste todos los beneficios a la industria turística y le dejaste todos los costos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna reconversión de lo que son. Por ejemplo, si yo quiero ir a tu provincia, que he ido millones de veces, quiero recorrer la ruta del vino de Entre Ríos, Sí, yo sigo pagando el impuesto al combustible. sí, claro. Más allá de que no tengo la ruta arreglada por nación, pero el impuesto me lo cobran igual. Me sacaron los subsidios, las tarifas de energía, pero los impuestos que están ahí adentro me los cobra igual la nación. Por cada argentino que viaja al exterior, le cobran 7% de DNT para hacer actividades que tengan que ver con la promoción turística internacional, pero también para generar promoción turística interna. Tampoco lo están usando porque el ministerio, el ex ministerio, hoy la Secretaría. deshilachada subsecretaría de Turismo, ¿cuál es su gran hito de gestión? Subejecutar para que cuando termine el ejercicio, toda esa plata vaya a rentas generales. Y de ahí digamos, che, qué buen ejercicio que hicimos, no tuvimos déficit. Entonces, vos económicamente no me bajaste ningún impuesto, no me sacaste ninguna presión fiscal, me sacaste todos los beneficios que como industria yo tenía y además me rompiste el mercado interno. Y como frutilla de toda esta torta, hiciste que comparativamente en dólares a un argentino le convenga cruzar el río Uruguay e irse a veranear a Uruguay que hacer 5 kilómetros o 50 kilómetros y un entrerriano veranear en Entre Ríos. Sergio, ¿qué se rompe en el tejido social a partir de estas políticas aplicadas por el gobierno nacional? Porque digo, el turismo tiene un efecto social importante, desde la mancomunión de las familias en épocas de distracción, hasta, no sé, cuestiones lúdicas, digamos, hasta la generación de empleo. Digo, ¿cómo afecta eso socialmente? Digo, más allá de Claro, comercialmente. está claro que al gobierno mucho el tema social no le preocupa en tanto y en cuanto como entender que uno tiene que tener una calidad de vida. ¿Sí? Como sociedad tenemos que propender a construir una sociedad que impacte en las mejoras de la calidad de vida. Pero socioeconómicamente o socialmente impactan de varios lados. Obviamente que haber dejado de tener posibilidades de vacacionar o recreación, porque tengo que seguir trabajando, o porque, por ejemplo, los docentes que podían tener vacaciones en un periodo determinado del año, aprovechan eso para hacer 2 turnos de Uber, en vez de hacer un solo turno Sí, claro. de taxi, ¿sí? Y antes vos podías planificar las vacaciones, porque tus hijos tenían vacaciones en enero y febrero, entonces vos como empleado podías decir, yo me tomo en enero y febrero. Ahora, después de la reforma laboral, el empleador te puede decir, vos te las tomás en septiembre y Sí, tus claro. hijos se irán cuando puedan, porque están en clase. Pero independientemente de eso, ¿sí? Lo que se rompe es la capilaridad del sistema turístico. El sistema turístico, casi el 87% de las empresas son pymes. ¿Sí? Son pequeñas y medianas empresas, en la gran mayoría de los casos, familiares. En la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Cuando una empresa pyme funciona, los herederos de esa empresa pyme, los hijos, ven ahí su capacidad su posibilidad de quedarse en el lugar, Sí, de claro. arraigo, de generar arraigo. Mira, te lo voy a poner con el ejemplo del vino y en Entre Ríos con María Laura y María Laura Salda, ex ministra, hicimos un trabajo muy fuerte con el turismo del vino, que era, bueno, las bodegas vienen, hacen visitas, todo buenísimo. Ahora, tenemos productores, tenemos viñedos, que necesitamos que los chicos entiendan que ahí hay una posibilidad de desarrollo. Y generamos un programa a nivel nacional para apuntalar a los viñedos, para que también se incorporen al turismo del vino, para que haya la visita en el viñedo. ¿Y eso qué hizo? Que muchos chicos que no veían posibilidad de continuar con el negocio familiar, empiecen a entender ahí el negocio familiar.
Eso es un círculo virtuoso. El círculo vicioso que está sucediendo ahora, ¿cuál es? La uva no vale nada, el turismo interno está roto, entonces los chicos dicen, yo no quiero ser un agricultor, Claro. porque no me gusta, porque no quiero, y aparte porque no es una condición digna de vida. Que ahí es donde tenemos que apuntarle, ¿no? Es decir, nosotros estamos generando condiciones para que alguien se quede en su ciudad, en su pueblo, trabaje y consiga una calidad de vida interesante en ese lugar, no que tengamos una economía de subsistencia y que solo 4 o 5 grandes tengan calidad de vida. Entonces, eso es lo que se rompe. Imagínate el esfuerzo de una familia de haber apostado a generar una sala de degustación, a generar baños, a generar un montón de cosas que de un día para el otro le rompen ese negocio. Tenemos dos roturas. Primero, la rotura de la esperanza de que esa familia creía que sus hijos iban a estar ahí. Y segundo, que la próxima vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, muchos van a dudar en hacerlo de nuevo. Porque van a estar pensando qué pasa si se rompe. Sí. Hoy hay una reunión acá, está en la provincia de Entre Ríos, debutando un ente mixto de turismo. Es la primera reunión formal a partir de la creación de esta nueva organización gubernamental que interactúa con el sector privado. Entiendo que a partir de las 3 de la tarde en el Centro Provincial de Convenciones va a haber algo de tensión en relación a estos números que se muestran en la provincia de Entre Ríos acerca de los resultados del turismo y lo que en realidad está ocurriendo. Yo te quiero invitar brevemente a escuchar al presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Colón, al señor Deloise, que hizo declaraciones acá del programa y quiero saber si compartís en algún punto el diagnóstico, ¿no?, que tiene este operador turístico de la ciudad de Colón. Vamos a presentar entonces el reportaje que le realizábamos ayer a Mario Deloise de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la provincia de la ciudad de Colón. Y 3 en adelante. A partir de finales de 2023 y con mayor fuerza... es el reportaje a Mario Deloise de la Asociación Hotelera y Gastronómica. Esto era parte del informe. Nos estamos poniendo un poco a tono, digamos, con esta nueva modalidad Hay que practicar, de trabajo. Está muy bien. A ver, ¿lo tenemos ahora? A Mario Deloise. Enseguida. Bueno, tenemos ahí un problema. Nos refería Mario, Sergio, te incorporo de nuevo a la charla. Nos refería Mario acerca de la preocupación que tiene el sector. Va a ser parte hoy de la reunión con Jorge Sato acá en el Centro de Convenciones. El sector turístico se va a reunir con el gobierno y las discrepancias que hay en cuanto a la información son ciertamente preocupantes. Digo porque el gobierno muestra una recuperación del turismo en la provincia de Entre Ríos. A contramano de eso, Deloise, entre otras cosas, nos decía ayer que hay apenas un 30% de reservas en fines de semana largos y escasísimas reservas para la temporada de invierno. Entre Ríos se caracterizó siempre por ser un atractivo turístico en invierno, justamente por el recurso termal, por la disponibilidad de recurso termal. Ahora, eso que pasa en la provincia de Entre Ríos, ¿se refleja también a nivel nacional? Esa caída abrupta en cuanto a la demanda, a la concreción efectiva de los viajes? Pero sin duda, mira, a nivel nacional, yo te voy a hacer la comparación. Yo trato de no comparar cosas cortitas y de mirar la película, ¿no? Mirar a lo largo, porque uno puede ver ahí tendencias y en función de lo que los gobiernos hacen o los actores privados hacen, podemos ver si cambia la tendencia o no cambia. La realidad es que desde el 2023, como fecha para tener un inicio, ¿no?,
podemos irnos para atrás, pero como tuvimos la pandemia, es medio complejo estar comparando feriados largos o ocupaciones en la pandemia. Por eso tomamos el 23, que es un año donde todas las variables se acomodaron a previo a la pandemia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Como punto de partida del 23. En el 2023, el fin de semana largo de Güemes, que se dio con una particularidad, o sea, ahí estaba la ley de feriados turísticos, entonces se acomodaba para que se junten. Viajaron 2.200.000 personas aproximadamente. En este último fin de semana largo, más allá de que hubo una noche menos, obviamente, porque Sí. el del 23 fueron 4 días, este fueron 3 días, Sí. pero viajó el 50% menos de gente. Viajaron 993.000 personas. Sí, casi El promedio 45. de alojamiento viene cayendo todos los fines de semana. Todos los fines de semana largo. Viene cayendo todas las temporadas de invierno. Viene cayendo todas las temporadas de verano. Pero no es una cuestión mágica que uno es malo y da malos números. La cuestión es clara. La gente tiene menos plata, con lo cual, en vez de salir 3 noches, salgo 2. En vez de salir a comer afuera, no salgo a comer afuera. Pero ahora la crisis es tan grande que se da una particularidad. Y lo van a empezar a ver en algunos de los destinos de Entre Ríos más cercanos a los grandes centros de emisión de pasajeros, que es el excursionismo. Ajá. Ya tengo 3 días de vacaciones o 3 días de un fin de semana largo. El primer día me quedo en mi casa, el segundo día me voy, paseo y me vuelvo a dormir a mi casa. ¿Y eso cómo impacta? Menos noches, menos alojamiento, menos compra, menos producción, menos todo. Lo único que no cambia es que yo el gasto de combustible lo hago igual. Con lo cual el gobierno nacional recauda el impuesto por el combustible. Y como esas personas viajaron, lo cuentan como turistas. Pero en realidad no son turistas, son excursionistas. Entonces, yo la verdad celebro que el sector privado de Argentina empiecen a levantar la voz, a alzar la voz y a decir, muchachos, no está bien las cosas. No estamos haciendo bien las cosas para la actividad turística. Puede haber algún sector dentro de la industria turística, como las agencias de viajes, que se pueden reconvertir rápidamente y ser emisivos, Sí. que les esté yendo bien, genial. Ujú. Ahora, ¿es el modelo turístico que un país necesita? Que el 90% de sus empresas piensen en cómo emitir pasajeros al exterior. No es el que yo quiero. Yo quiero un país donde las empresas de turismo de Entre Ríos sean embajadores de Entre Ríos, recibiendo y haciendo lo imposible para que cada vez más gente venga a visitar Entre Ríos. Sí, hoy el turismo ¿Sí? receptivo claramente no es negocio. Pero no va a ser nunca negocio si vos tuviste un aumento de costos determinado, tuviste una apreciación del tipo de cambio determinada y el mundo fue para otro lado. Lo que perdió Argentina en turismo receptivo, hay una cifra que es pero impactante. Cuando uno habla de que durante 3 años consecutivos, todo el 24, todo el 25, pero que va el 26, por cada turista que venía a Argentina, 2 argentinos iban afuera, estamos hablando de dilapidar miles de millones de dólares. Sí. Está bien, ahora pueden decir, no, ahora la balanza está acomodada porque la energía... No está acomodada y no es porque la energía, porque cada vez sacamos más deuda. Pero independientemente de eso, no están viajando el 70% del país a Río de Janeiro. Sí. La plata de los pocos beneficiarios de este modelo, por Vaca Muerta, la energía o el sistema financiero, son muy poquitos en el país. Estamos hablando de un 4 o 5%. Son esos los que están viajando. Entonces, cuando me hablan del aumento de la récord de pasajeros transportados, sí, lo estamos transportando desde el interior del país a los hubs de exportación. Están saliendo por Córdoba, por Mendoza, por Rosario, por Bariloche y Buenos Aires. Es el único trienio, el segundo trienio, porque el otro trienio fue 2016, 2019, que el aumento del tráfico de pasajeros argentinos al exterior supera al cabotaje. Sí, claro. ¿En cuánto juega la logística? Recién mencionabas Mendoza, Córdoba, Bariloche. Hoy la Argentina también tiene una falencia de interconexión entre sus propias ciudades. Digo, el turismo federal, como se lo planteaba en algún momento, ya no es tal. No es tal y no va a ser tal en tanto y en cuanto el sistema aerocomercial esté pensado
de la manera que lo pensaron, que es cada empresa tiene la total libertad para entrar y salir del mercado, decir yo puedo venir, decir voy a hacer una ruta, estoy 2 meses, no me sirve, me voy y dejé eso. Entonces tenemos, por ejemplo, muchas provincias que habían logrado mejorar su conectividad que la han perdido. Argentina es el 8º país más grande del mundo, con lo cual pensarla sin un sistema aéreo aerocomercial que permita, por un lado, generar buenos negocios. ¿Sí? Yo siempre destaco la convivencia que Aerolíneas Argentinas tuvo mientras crecía, mejoraba y se desarrollaba, ¿sí? Con el mismo director que ahora, y las low cost. Nunca hubo esa competencia porque Aerolíneas que tenía tramos que eran rentables y otros tramos que como aerolínea de bandera, aerolínea de fomento, empezaba, los aportaba, se generaban los consensos entre municipios, provincias, sector privado y aerolíneas para poner una ruta en funcionamiento, y una vez que esa ruta era rentable, seguía caminando. Y ahí, si alguna empresa privada quería funcionar, funcionaba y no había ningún problema. De hecho, hay un ejemplo muy fructífero, muy bueno, que es el aeropuerto de Collara, donde el sector privado de 2 provincias, más un gobierno provincial, se pusieron de acuerdo para sostener la operación de un vuelo de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de Collara, que es en San Luis. Sur de San Luis, que nutría a ese sur de San Luis y también a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué sucedió? En pocos semanas, en pocos meses, esa ruta se hizo rentable y Aerolíneas ya no necesitó tener ningún tipo de subsidio. Pero esa es la lógica de un país que tiene el 8º más grande del mundo, cómo tiene que modernizar su sistema aerocomercial. No decir cielos abiertos para que venga Flybondi, haga dumping en algunas rutas y después tenga el mayor índice de caída de vuelo, de cancelaciones, de demoras y demás. Ahora sí, las únicas rutas que no se cancelan son las que son Córdoba-Río de Janeiro, Córdoba-Santiago de Chile, Buenos Aires-Río de Janeiro, Buenos Aires-Santiago de Chile, o el hub de LATAM con Lima. Nos ponen como algo buenísimo. Che, mirá, qué bueno. Ahora tenemos Lima-Tucumán. Sí. Lima-Tucumán lo único que hace es aprovechar el hub de LATAM en Lima para que la internacionalización que antes hacíamos desde los aeropuertos argentinos, ahora se hace desde el aeropuerto de Lima. Y lo que hacemos es hacer que tanto Mendoza, Tucumán, Salta, todo ese lugar tenga un lugar más rápido para salir de Argentina a otro lugar. Porque no están viniendo pasajeros extranjeros. Yo no sé Estamos de cuánto... en un déficit enorme de pasajeros extranjeros en Argentina. No sé de cuánto tiempo más disponés, Sergio, pero la verdad que la charla es interesante y quería abordar otra arista, digamos, que está vinculada con el turismo, porque por un lado está la conectividad aérea, pero también está la conectividad terrestre. Hoy hay un sistema de conectividad que está ya prácticamente desregulado en su conjunto, el tema del transporte de pasajeros a través de colectivos, pero al mismo tiempo, digo, hay una falta de inversión o una desinversión en infraestructura, sobre pretexto de ir hacia ese equilibrio fiscal tan mentado que genera la deuda de infraestructura interna para justamente justificar el 0 a 0 que supuestamente supimos conseguir para mostrárselo al Fondo Monetario Internacional. Pero digo, ¿cuánto juega también en contra del turismo esto, ¿no? La desregulación del sistema de transporte, la falta de conectividad aérea y el estado de las rutas. Digo, porque me imagino un empresario suizo pretendiendo poner en no sé, en General Belgrano, en Villa General Belgrano en Córdoba, o en la colonia suiza, ahí cerca de Bariloche, un emprendimiento turístico porque las ciudades son similares. Lee estos datos duros de la realidad y claramente se va a desalentar. Se va a desalentar y va a desalentar cualquier inversión que no sea en un destino consolidado. Entonces, ahora seguramente va a empezar a circular de que, vinieron inversiones que son grandes cadenas que compran barato hoy, hoteles en la Argentina, le ponen bandera, los remodelan, y esa es la gran inversión que está mostrando el actual secretario de Turismo y su paupérrima gestión. Pero la situación es la siguiente, estamos entrando en una temporada de invierno. Sí. Hay momentos en las temporadas que la condición climática empeora las condiciones. Yo te lo voy a poner en estos términos. Una calzada tiene aproximadamente 15 metros, una ruta mano y contramano, entre borde y borde, sin contar banquinas, porque no todas tienen banquinas,
tiene 15 metros. Un micro o un camión pisa aproximadamente 270, 280, 290. Con lo cual, si viene un camión de frente y otro, estamos diciendo de que la vida de todos esos pasajeros pende por 60 centímetros, 70 centímetros. Claro. Imagínate si esos dos tienen que estar sobre una calzada que no está mantenida. Tienen que esquivar un pozo. Entonces, nadie discute del equilibrio fiscal. Es una discusión que nos quisieron llevar que no tiene sentido, ¿sí? El problema es quién paga el costo de ese equilibrio fiscal. Claro. Y el costo lo va a pagar aquellas empresas que entraron con el RIGI, que hubiesen entrado de la misma manera. Y hoy, por ejemplo, en Mendoza, esa empresa que entró en RIGI, si llega a faltar agua, tiene prioridad del uso del agua por sobre la ciudad, Claro. o si el costo lo paga la gente que va en el micro o va en su auto. Entonces, esta temporada de invierno vamos a empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con mucha gente que va a dejar de ir al sur, Sí. primero por costo, pero también porque dice, che, yo fui al verano al sur, la ruta está rota. Sí. No tiene sentido que me arriesgue a ir a una ruta que está peligrosa. Me voy a otro lado. Y lamentablemente las rutas son nacionales. Porque también después tenemos la locura que hizo este gobierno, que es haber roto Vialidad Nacional, haber roto todas las posibilidades de acuerdos, porque Vialidad Nacional tenía algunos mecanismos para poder, a través de las provincias, a través de Vialidad Nacional, poder encarar obras. Claro. Hoy, como no hay Vialidad Nacional, las provincias tampoco se pueden meter en terrenos que son de rutas nacionales. Sí, sí. Pero el anuncio, ¿cuál es? No, ahora sacamos 14.000 kilómetros de ruta porque, nada, esa obra no va a arrancar antes del 2027 en el caso de que esas licitaciones funcionen. Entonces, la realidad es que esto es un sálvese quien pueda. Y cuando en la ley, en la sociedad rige la ley de la selva, no ganan las liebres, ganan los leones. Bueno, ahí está. ¿Sí? No hago la redundancia. Y ganan los leones quiere decir que te van a comer y que todos nosotros, en vez de estar viviendo en una sociedad, vamos a tener que estar escondidos para que no nos agarren. Y es una locura. El diagnóstico creo que lo compartimos y también, bueno, no lo pudimos escuchar, no pudimos escuchar las declaraciones de Deloitte. Creo que coincidimos vos, yo, el empresariado entrerriano, ¿no? Que difiere por allí en cuanto a conceptos y a lectura del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Claramente hay una lectura distinta, digamos, una realidad distinta o una realidad paralela que alguien vive, digamos, respecto a lo que es el turismo en la provincia. Pero hay elementos que más allá de las coincidencias, pensarlos como una salida. ¿Cómo se hace para salir de esto? Porque tampoco me quiero quedar solo con la lectura de que está todo mal y vamos a chocar, digamos, el sector turístico. ¿Cómo se hace para revertir este cuadro de situación, más allá de que obviamente depende todo de la macroeconomía y del comportamiento o del humor con el que se levanten los ministros del Gabinete Nacional? Mira, yo creo que es un multicausal para poder reencaminar esto, y multicausal digo porque no es solamente una cuestión de cambio de gobierno, ¿no? También hay una cuestión de pensar cuál es el posicionamiento que va a tener el turismo, cuál industria que desarrolla sosteniblemente destinos y territorios. Entonces, en función de eso, encuadrar las cosas. Primero hay que darle un marco fiscal e impositivo distinto a la actividad turística. Sí. Pero los desreguladores y los reyes de que los impuestos van a bajar impuestos, lo que hicieron es aumentar impuestos. Sí. Y también hay un sector privado que tiene que salir a decir, muchachos, nos está yendo mal, bajen los impuestos. Sí. Y yo creo que hay una posibilidad muy concreta de poder reorganizar la masa impositiva nacional y subnacional en función de generar resultados. Porque no es, che, yo te saco los impuestos para que no me pagues, pero no pasa nada. Sigo todo igual. No, mirá, yo te saco impuestos contra resultados. Aumentame la ocupación, te bajo los impuestos. Aumentame la dotación, ¿sí? Y yo te bajo ingresos brutos. Aumentame la cantidad de gente que tenés y yo te bajo tasas municipales. Entonces ahí se empieza a entender, y celebro que el gobierno de Entre Ríos haya puesto en marcha un lugar donde el sector público y el privado puedan tener un ámbito de gobernanza
Porque si tenemos un sector privado inteligente, un sector privado que defiende una actividad y no va detrás de un escritorio internacional o va detrás de un puesto en tal lado, sino que defiende la industria, bueno, ahí se van a poder generar consensos, ¿sí? Yo creo que si cualquier gobierno provincial dice, che, mirá, yo te voy, como lo hace el gobierno de La Rioja, yo te voy a reinvertir a vos, turista que venís a La Rioja, te voy a reincorporar un X% de lo que gastes acá. ¿Por qué? Porque yo sé que me lo gastás en impuestos provinciales. Perdón, La La Rioja gran mayoría de las tasas provinciales se nutren de declaraciones juradas de ingresos brutos. Perdón, Con La lo cual, Rioja, su hotel, La Rioja sí, tiene un sistema de tax, de devolución de tax, lo que conocemos. correcto, No lo ¿sí? sabía. La Rioja tiene los chachos. Vos haces un viaje a La Rioja y Ajá. te dan chacho. Y lo podés gastar solamente en La Rioja. Ahora, los empresarios riojanos se tuvieron que sentar y decir, bueno, nosotros la tarifa es hasta acá, esto lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, bienvenido sea. Entonces, no hay que ser no hay que tirar una bomba y romper todo. Si yo tengo una gotera en mi casa, no tiro el techo y tiro la casa abajo, arreglo la gotera. Sí. Acá lo hicieron, que era, había un problema, no sé, lo que fuere, bueno, rompamos todo. Entonces no está más el problema. No, el problema no está más, tenés otros problemas peores. Ese espíritu refundacional que ha caracterizado, digamos, al gobierno, ¿no? Digo, ¿la refundación desde dónde? Es la pregunta. ¿Desde dónde, para qué y para quién? Claro. Que ahí hay una pregunta Sí, fuerte. sí, sí. Digamos, todos estos sacrificios que los argentinos estamos viviendo, pensemos si se lo estamos dejando a nuestros hijos o quién se lo está llevando. Cuando yo tengo un sistema de beneficios como el RI o el Super RI o el recontra Super 1000 RI que saldrá en su momento, Sí. donde por 30 años la Argentina no recibe ninguna regalía de sus recursos naturales. Durante 30 años va a estar generando que pueden importar cualquier cosa, que pueden enviar sus regalías, que no tienen por qué comprar nada local, que no tienen una cadena integrada local. ¿A quién le estoy dando mi esfuerzo? Porque esos impuestos que no entran, me lo están cobrando en la nafta todos los días, ¿eh? Sí, además, hace 15 días estuve en la provincia de San Juan y la preocupación que hay a partir del desembarco de las grandes inversiones con el RIG y todo lo demás, es el aumento considerable del costo de vida para los locales. Es decir, hay 5.000 trabajadores en una industria minera en San Juan y 195.000 que pagan mayores costos. Hoy un alquiler vale 1,5 millones de pesos para un dos ambientes, digamos. Es decir, ha cambiado también la morfología de los costos para los sanjuaninos a partir del beneficio de solo 5.000 personas que trabajan en la altura o en el fondo de un pozo. Sin duda, lo mismo pasa en el ámbito de Vaca Muerta, pasa exactamente lo mismo con la provincia de Neuquén. Insisto con esto, el problema no es si vienen o no vienen las inversiones. Sin RI también hubiésemos tenido esas mismas inversiones. El problema es para quién hacemos los esfuerzos. ¿Quién es el que se lleva el resultado del sacrificio que todos los argentinos hoy están haciendo? ¿Sabes qué? Creo que la realidad es que el almacenero de la vuelta de tu casa, la pyme o volviendo a los prestadores que tienen un viñedo abierto al turismo como las bodegas de Entre Ríos o los productores agroalimentarios de Entre Ríos que abrieron sus establecimientos para el turismo, no están llevándose ese beneficio, porque les cuesta más sacar la producción, porque los caminos rurales están rotos, porque tampoco bajan la tasa de seguridad vial. Entonces, ¿para quién estamos haciendo esto? Sí, claro. ¿Lo estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos o lo estamos haciendo para que un grupo de beneficiarios genere ganancias extraordinarias? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, yo tengo un concepto, pero no quiero comprometerte con ello, digamos, ¿no? A mí me queda la sensación de que hay funcionarios que han llegado al Estado para hacer negocios de amigos, digamos, ¿no? Pero es una sensación, una percepción que tengo yo, no te quiero comprometer con esto. Sí, yo igualmente soy muy cuidadoso con esas, más allá de que obviamente lo vemos en casos puntuales, y no hace falta indagar mucho. No voy a hacer políticamente correcto con lo que digo. También hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los funcionarios. Yo fui funcionario. Sí. ¿Sí? Yo dejé mi familia, dejé un montón de cosas. Obviamente dejé
parte de mi vida ahí y lo volvería a hacer. Y la gran mayoría de los funcionarios que trabajan en los estados nacionales, provinciales y municipales no tienen nada que ver con los ejemplos de Adorno. Son gente comprometida que está trabajando. Entonces hay que ser cuidadoso porque digo, si no, también es romper todo. Sí. No, si sos funcionario, sos corrupto. No, no es así. Hay corruptos. Como también hay corruptos, porque para que haya un Adorni en el sector público tiene que haber un Adorni en el sector privado. Sí, claro. No nos olvidemos de eso. Sí. No, por eso hice la aclaración de que algunos dejan la sensación de que están trabajando para los amigos. A ver, el negocio inmobiliario es muy evidente, digamos, del gobierno nacional, esto de desprenderse, y yo tengo el antecedente del presidente Javier Milei siendo socio o empleado de Elstein, digamos, nada ocurre por casualidad, tampoco podemos ser ingenuos, Sergio. No, lo digo. Hago esta aclaración porque para mí es muy importante el funcionariado. Sí, claro. Para mí es muy importante las personas que están todos los días con recursos, sin recursos, poniendo la cara con el vecino, poniendo la cara con el prestador, poniendo la cara en cualquiera de los niveles. Entonces cuando dicen, no, los funcionarios, son todos, ¿cómo es que los empleados del Estado son... Todos ñoquis. Son todos ñoquis, decir, Es muchachos... mentira. Es mentira, claramente. No comparto eso. Por más que en este momento que yo no estoy en la función pública, sería muy fácil mostrar que son ñoquis, porque digamos, si yo te muestro los números del turismo, si yo te muestro que tenés más del 40% del presupuesto subejecutado durante 3 años, si ves que te caen todos los números, si ves que no tenés ninguna función en la actividad turística y que todo lo que vos deshacés es simplemente ser un embajador, digo, si hay un ñoqui en el turismo, es Scioli. Sí. No hay ninguna cosa que está bien. Pero digo, no me parece que sea esa la discusión, sino la discusión es decir, ¿por qué no armamos una mejora en la competitividad sistémica del turismo? ¿Por qué no mejoramos bajamos los impuestos y le damos rentabilidad al sector? ¿Por qué no pensamos promociones estratégicas del consumo que nos permitan que el IVA consumido a más de X kilómetros se le devuelva integralmente o en el porcentaje que querramos y vamos a un IVA del 10.5 del sector turístico, como sucede en muchos lugares del mundo? ¿Por qué no pensamos esas cosas? El previaje es una herramienta que podría resolver la coyuntura. Yo no sé si es el previaje, me parece que hay distintas maneras de abordar. A mí me parece que hay que tener claro que todos los gobiernos en todos los momentos hacen promociones estratégicas. El RIE es una promoción estratégica para atraer inversiones. ¿Sí? Yo puedo coincidir o no, de hecho no coincido con el RIE, porque el RIE va a traer un modelo de país, y ese modelo de país es un modelo de país extractivista, muy simple, primarizante y demás. Ahora, si vos me decís, yo voy a hacer un RIE, pero las empresas tienen que generar una cadena de valor local, tienen que comprar local, tienen que generar una... Bueno, sí, vamos con el RIE de esa manera, porque yo estoy haciendo una promoción estratégica de inversiones que me generan impactos positivos. Sí, sacame el litio y fabricame la batería. Exactamente, pero, o capaz que coincidimos en que Argentina no tiene que fabricar baterías, pero ¿qué es lo que va a quedar una vez que vos te vayas? Claro. ¿Cuál es la mejora superlativa que me va a quedar a mí como país? Un pozo como el de Catamarca. ¿Cómo? Un pozo como el de Catamarca, con la lumbrera. Puede ser, yo no... Es conceptual esto, y me parece que los ejemplos, agarrás cualquier diario, mirás un poquito lo que está sucediendo en el interior del país y te das cuenta que estamos volviendo a un país para el 5 o 7% de la población que iban bien. Esos son, cuando Argentina era grande, lo que nos están proponiendo. No nos olvidemos de eso. Nos están proponiendo que solo unos pocos estudien en la universidad, nos están proponiendo que solo unos pocos tengan una vida digna, que solo unos pocos puedan acceder a salud, que solo unos pocos puedan acceder a educación. Eso es lo que nos están proponiendo. Con la ilusión de que solo con tu esfuerzo vos podés lograr todo eso. Yo a todos los que dicen eso y que viven en un country, tienen su chofer y demás, les digo, vengan acá a Garrote, que es acá nomás donde estoy yo, ¿sí? Vivan en Garrote y traten de llegar a todas esas cosas que ustedes dicen que con el esfuerzo pueden dar. No lo van a poder hacer. Entonces, yo creo que sí volviendo a la pregunta del previaje, sí se pueden hacer promociones estratégicas de consumo. Lo que hay que saber es cuándo, cómo y dónde, y sobre todo, para qué lo hago. Si yo lo voy a hacer para beneficiar
en este momento a ese 5% que puede viajar por Argentina, estoy haciendo un círculo vicioso. Ahora, si yo hago una redistribución que sea, mirá, en este momento es prioritario hacer una devolución del 10.5% del IVA, porque eso me capilariza en todas las ramas sociales, Sí, claro. y cualquier consumo ligado al turismo, sea una excursión o sea algo, me vuelve para ser invertido de nuevo en el turismo, yo ahí estoy haciendo un círculo virtuoso. Claro. Sí, sí. Y aparte, creo que es poner en discusión el entramado de impositivo que el turismo necesita discutir para volver a ser una empresa que tenga sostenibilidad y competitividad sistémica. Entonces, vos querés recibir ese esfuerzo a nivel nacional del IVA, provincia, bueno, ¿cuál va a ser tu aporte desde los ingresos brutos? Claro. Para que ese empresario muestre que baja su precio. Exacto. Y vos, municipio, querés acceder a todos esos dos edificios, bueno, ¿cuál va a ser tu aporte en tasas municipales para que ese empleador que recibe más turistas porque tiene el 10.5 de IVA de reintegro, que le bajaste el ingreso bruto provincial porque está bajando tarifas, bueno, vos haces el esfuerzo para que emplee más gente de tu municipio. Sí. Muchos se preguntan, esas son las discusiones que tenemos que dar en el sector. Muchos se preguntan cómo hacía José Manuel de la Sota en el 2001 para que toda la gente le pague impuestos. Le bajó los impuestos. Sí, pero resulta que los peronistas, como José Manuel, somos los que cobramos impuestos y aumentamos los impuestos, y este gobierno, que supuestamente odia al Estado, no hizo más que aumentar los impuestos y no sacó ninguno. Sí, claro. Bueno, siempre nos preguntamos cuántos brazos tiene el pulpo Milei, porque dijo que se iba a amputar uno cada vez que aumente un impuesto. Pero bueno, esto no es política. Digo, sí yendo un poquito a la política, ¿no? Estamos hablando de un sector en particular y tratando de entender para que la sociedad en su conjunto entienda, digamos, todas las aristas que rodean a una actividad como la industria sin chimenea, que es el turismo. Digo, la semana que viene vamos a estar hablando de energía y la otra semana vamos a estar hablando de otras cuestiones, digamos, que hacen a lo cotidiano de la gente, y la gente por así no lo alcanza a percibir porque no se lo contamos en la integralidad o con la integralidad que habría que contarle cada uno de los temas. Me surge una pregunta desde la política, Sergio. ¿Por qué nadie se pregunta sobre las subejecuciones presupuestarias? 3 veces me dijiste que hay subejecución presupuestaria de la Secretaría de la Subsecretaría de Turismo en el ejercicio. Digo, ¿por qué nadie se pregunta sobre las subejecuciones? Porque se subejecuta educación, salud, no hay más programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, no hay más programas de fomento al deporte, no hay más programas de fomento al turismo. Todos esos recursos que están presupuestados se subejecutan. ¿Por qué nadie se pregunta desde la política por eso? Mira, desde la política sí lo preguntamos, y de hecho fue varias veces llamado, obviamente que no vino, a dar cuenta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Turismo, pero bueno. Y desde la política sí se preguntan o no se preguntan, pero la realidad es que la política tiene que resolverle problemas a la gente, y hoy por hoy la gente no sabe cómo llega a fin de mes, no sabe qué colectivo hacer mejor para poder ir a trabajar y que ir a trabajar no le salga más caro que quedarse en la casa. Entonces, hablar de sus ejecuciones presupuestarias es un tema muy lejano. Antes sí había una discusión sobre cuál era la masa presupuestaria que se le asignaba a cada cartera, porque de eso dependía cómo esa cartera podía influir positivamente en la actividad turística. No nos olvidemos cuando los mismos que hoy están en la Cámara Argentina de Turismo bregaban por el presupuesto de la actividad turística y decían que el previaje tenía que ser una política de Estado, pero parece que rápidamente se olvidaron muchos de los que hoy no están teniendo la misma tónica. Entonces, independientemente del previaje, lo que digo, la subejecución presupuestaria, esto es como explicarle a alguien que no llega a fin de mes que le ponga atención a que en deporte, cultura, deporte, ambiente y turismo, la subejecución presupuestaria es tremenda. ¿Y en qué confluye eso? En que yo dejo de activar a un sector, ¿sí? Si yo lo único que hago es viajar por el mundo, sacándome fotos, yendo a una feria y no traigo nada, eso es un gasto. ¿Sí? Ahora, sí, si claro, yo lo que hago es generar políticas y programas
que, por ejemplo, con el turismo del vino generamos esa política, con el turismo de reuniones generamos que muchos destinos puedan terminar sus centros de convenciones, que muchos destinos puedan ir a participar y a ofertar sus destinos para ganar lugares. Sí, con el turismo de invierno lo que logramos fue capilarizar más al sector, tener más cantidad de centros de esquí abiertos o mejorando su infraestructura. Sí, ¿eso cómo se logra? Se logró con una política activa que era, yo te apoyo, ¿cuál es el impacto positivo que este apoyo le va a generar a la comunidad y a la industria en su conjunto? Bueno, eso se destruyó. Entonces hoy tenemos un secretario, primero no tenemos un secretario de turismo, y tenemos un secretario de Turismo, Ambiente y Deportes que se saca fotos, se tira pochoclo en la cara, va, viene, viaja. Ahora, los números del turismo desde el diciembre del 2023 que tomó el gobierno actual a hoy son paupérrimos. Sí. Te quiero agradecer muchísimo la extensa nota que hemos realizado. Me parece que abordamos la integralidad del tema, ¿no? Del turismo. No sé si te quedó algo para observar. No. Creo que me parece que estamos bien y que, por otro lado, lo que más me gustaría que nos ayudemos a pensar es en lo que viene, en que hay otra manera de hacer las cosas, en que necesitamos hacerlas de otra manera y que necesitamos entender que no hay una discusión muy superficial o muy tonta de qué es lo que está sucediendo. Acá se está definiendo un modelo de país. Se está definiendo si queremos ser dueños de nuestros recursos o si los vamos a rifar. Se está definiendo si el modelo de país que queremos es para unos poquitos que disfruten y muchos que suframos, o si tratamos de hacer un país donde la equidad sea la regla, entonces todo aquel que quiera puede arrancar de la misma línea de partida o puede acomodar su trayecto para poder llegar a los mismos lugares, que es muy difícil, muy distinto a lo que nos están proponiendo. Entonces, a mí me parece que la discusión, más allá de nombres, yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que haga un gobernador, o puedo estar más o menos de acuerdo con lo que haga un ministro. En este caso, con el secretario de Turismo estoy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo, pero la discusión no es personal, la discusión es el modelo de país que nos están queriendo imponer nuevamente en Argentina. La sociedad entiende que hay una columna del Excel que está prácticamente vacía y que es apenas el 5% que lo compone y el otro 95% está como caída de la hoja de cálculo. No te puedo yo responder por la sociedad. Yo lo único que hago es intentar en cada ámbito donde estoy contar mi mirada, contar la mirada que nosotros tenemos y que también hacernos, de alguna manera, parece peyorativo, porque uno fue un mero funcionario de tercer, cuarto grado, pero también entender que hay cosas que hicimos mal y que las entendemos y las podemos hacer mejor. Entonces, desde ahí la sociedad tiene que tomar su decisión y decir, bueno, quiero esto o no. A mí lo que sí me quiero hacer foco es en esto. No estamos discutiendo un funcionario sí, un funcionario no. No estamos discutiendo un signo político. Estamos discutiendo un modelo de país. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos ser? Queremos ser ese país donde un chico sabía que estudiando en la universidad pública podía llegar a mejorar la condición suya de su familia, o queremos ser un país donde los docentes universitarios tienen que trabajar de Uber. Claramente, y quedó claro también en el marco de esta charla, porque bueno, celebraste esta herramienta que se ha creado en la provincia de Entre Ríos por ley, que es un ente mixto de turismo, donde actores del sector público y del sector privado confluyan para resolver problemas, no para autogestionarse soluciones, digamos. Sin duda, para mí ese es el camino y está muy bien que así sea. La gobernanza es el desafío que tenemos para la democracia en adelante. Te dejo un fuerte abrazo, Sergio. Gracias por el contacto. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Sergio Castro, ex director de Turismo de la Nación, en diálogo con nosotros. Estamos haciendo Palabras Cruzadas,